Hablamos hoy con Miriam Núñez, ciclista ecuatoriana, ciclista del equipo Masi Tactic. Buenas tardes por allí. Momento en el que estamos realizando esta entrevista, en que la estamos grabando. Aquí es buenas noches, allí en Ecuador es buenas tardes. Hola, Dean, la verdad que para mí es un gusto y muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por darme esta apertura y claro, como usted lo dice, acá es tardes y allá noches y nada, contenta de poder compartir este momento con usted. Nosotros, bueno, te lo decía ahora justo antes de empezar a grabar, te voy a preguntar porque la verdad es que este año ha sido un año para ti muy intenso y tenemos muchas cosas de las que hablar y conocerte también un poquito mejor, pero te daba doblemente las gracias, primero por atendernos, por dedicarnos unos minutos, y luego también porque lo que te comentaba justo ahora antes de empezar a darle al rec, ¿no? Que la afición ecuatoriana es una de las más fieles y es uno de los aficionados más fieles que tenemos nosotros aquí en Esencia Ciclista, ¿no? Así que imagino que allí en Ecuador también lo vivís con esa pasión, o vivís más de cerca esa pasión de la gente por el ciclismo. Sí, la verdad que es algo de admirar el cariño que nos transmiten las personas, la gente que ama el deporte, mm, más el ciclismo, pues hoy en día, bueno, este año ha sido un año muy, muy bonito, eh, tanto como las figuras que tenemos corriendo en World Tour, Carapaz, Caicedo, Narváez. Ellos han hecho que muchas personas acá se vean vinculado más en el tema del ciclismo y de alguna manera creo también yo estar ahí siendo un ejemplo para todas las mujeres acá en Ecuador. Y el cariño en cada carrera que uno va, los mensajes, las llamadas, la preocupación se siente. Entonces, también eso hace que uno como deportista se inspire más y pueda trabajar para poder conseguir más objetivos. Y tú has llevado el maillot de campeona de Ecuador, has logrado el título nacional. Imagino que también es un orgullo, ¿no? Llevar, bueno, para todos, yo creo que para todos, vamos, para todos los campeones nacionales es un orgullo llevar su bandera, pero no sé, quizás el ser, en vuestro caso, en el caso de Ecuador, Sudamérica, venir a Europa y llevar el maillot por todo el mundo, también es un motivo más de alegría, ¿no? Y Sí, sobre sí, todo a sí. lo que voy, teniendo una afición tan fiel, de saber que representas a tanta gente tan fiel. La verdad que sí, concuerdo con tus palabras, llevar la camiseta de campeona nacional. Para mí en Europa, la primera carrera que pude hacer, que fue en el mes de febrero de este año, llevar en el pecho y en la espalda la bandera de mi país, representar a miles de ecuatorianos y muchas personas que estuvieron pendientes de tanto mi carrera como las carreras de los demás chicos. Lamentablemente a principio de año tuve el tema del accidente que no pude disputar este año el campeonato nacional, entonces, sin embargo, pues después de eso igual el cariño de la gente, el apoyo, la afición, como tú lo dices, es fiel. Obviamente tenemos entre críticas y buenos comentarios, hay de todo, pero de todo esto siempre vamos a sacar lo mejor y agradecer infinitamente a todas esas personas que nos apoyan. Yo he tenido la oportunidad de hacer algunas carreras en Italia, en Francia y en España, y hay ecuatorianos que viven por allá y saben que van a correr que está corriendo un ecuatoriano y nos van a ver correr, se acercan, nos piden fotos, nos saludan. Y eso es algo emocionante. A uno como corredor le llena y como persona saber que hay muchos ecuatorianos por todo el mundo es muy bonito. Hablamos de lo que es competir fuera, de lo que es competir en Europa, un poco también has tocado el tema del accidente este año. Ahora te pregunto por ello, pero es que quiero preguntarte por el final de temporada. Hablamos de fuera de Ecuador, pero es que vas a la carrera de casa y ganas. Es que yo creo que correr en casa es lo mejor que le puede pasar a cualquier deportista. Demostrarse, tener a la familia cerca, a los amigos,
ya que allá en Europa o fuera de casa, digamos que fuera de Ecuador, ya sea solo en Colombia, no les podemos tener a nuestros padres, a los amigos cerca, entonces para mí, en lo personal, correr aquí en Ecuador, la primera edición de la Vuelta Femenina al Ecuador, fue algo bastante grande y bastante con un objetivo de, claro, obviamente pelear la vuelta. Venían niñas que están haciendo su preparación, corriendo ya sea en Colombia y a nivel nacional también, y ver cómo crece el ciclismo femenino aquí en mi país. Es bonito, ya es un lote grande y cada vez se va forjando más el ciclismo femenino y de alguna manera ser parte de ese pelotón y que la Federación y el Ministerio del Deporte me permita ser parte de ese pelotón es genial y obviamente tenerla a mis papás niña de llegada, con que uno llega demasiado emocionado, tratando de todos los detalles que no salgan de lo que uno ha hablado con el entrenador y que todo sea bonito. Pues, y la verdad que gracias a Dios lo he logrado y para mí verles a mis padres ahí detrás de una malla o gritándome en una carrera es fabuloso. Precisamente eso te iba a decir, que no has ganado cualquier edición, que has ganado la primera edición de la Vuelta a Ecuador femenina, que, que no es cualquiera, que cuando tiremos de libros de historia, allá dentro de, yo qué sé, 30 años, y veamos quién fue la primera, Miriam Núñez. Sí, 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 sí. Y espero y anhelo en algún futuro habíamos hablado o he hablado ya tanto con el ministerio como la federación de por qué no soñar con que sea una categoría o una vuelta UCI con puntos UCI y sea una de las carreras más importantes dentro de acá del país como lo es de la rama masculina. Lo que pasa es que igual para eso habría que cambiar un poquito de fecha. Igual habría que ir a principio de temporada, ¿tú crees? O que pueda permitir un estilo Vuelta a San Juan, que pasa en el campo masculino, ¿no? O el propio Tour de Colombia, que sea un poquito más factible para los equipos europeos, tú ahora que estás en un equipo europeo y que ya has competido aquí, quizás para eso tendría que hacer un poco ese cambio. Sí, 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 yo creo que la fecha debería ser, yo creo que el primer trimestre o las primeras fechas del año puede ser entre febrero, marzo o abril, y porque pues después de eso ya viene lo que es Tour, Giro y Vuelta, entonces no encajaría, entonces sí, sí deberían cambiar y pues ojalá, como te digo, tanto la federación como el ministerio se ponga a trabajar en eso y pues no dejar perder más que todo el crecimiento de la rama femenina en el ciclismo acá en Ecuador. En mayo no, porque en mayo va a ser un mes para, por lo menos en 2023, muy complicado para los equipos españoles. Hace poco lo hablábamos, creo que era con Idoia Eraso, de un equipo como Laboral Cucha, en este caso Masi Tactic. En mayo vais a tener Vuelta a España, Itzulia, Vuelta a Burgos, esas de categoría World Tour. Navarra, Andalucía, que pilla ahí un poquito. En mayo no, porque en mayo ya va a ser un mes muy saturado. No. Y ahí queda en las manos de los organizadores de las vueltas, porque sé que esta es la primera edición, va a venir la segunda, la tercera, y esperando que cada año sea mejor. Y si de alguna manera se puede uno aportar a eso, pues bienvenido sea. Hablamos de esta temporada, este 2022, lo decía antes, una temporada complicada para ti en el inicio, estás en Valencia, empiezas, debutas en Europa con tu nuevo equipo, con Masi Tactic, y al poco sufres ese accidente que te hace estar hasta junio sin competir, creo. Sí, sí, la verdad fue un golpe demasiado duro, un cambio radical en mi vida. Yo estaba súper emocionada, súper feliz porque ya corrí, hice una carrera en España. Vine muy motivada acá a Ecuador a correr el campeonato nacional. Vine motivada obviamente a pelear el campeonato nacional y volver a correr porque el equipo ya me había dado un calendario de competencias, ya sabía a qué competencias iba a ir, a qué competencias iba a estar. Y claro, tenía un poco de temor, pero emocionada al fin. Y al regresar a casa, al segundo día de estar acá en casa, sufrí un atropellamiento que cambiaron prácticamente todos los planes.
en sí no recuerdo muy bien cómo fue el tema del accidente, solo sentí como un empujón detrás de mí y no recuerdo más, ya desperté estando en el hospital, no entendía lo que había pasado y después de eso no podía caminar bien. Eh, Fue un golpe muy fuerte, asimilar todo eso. Había días que no paraba de llorar porque me hacía muchas preguntas, decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Aparte de eso, también hay gente que no respeta como el dolor que uno sentía o la tristeza que uno en ese momento está sintiendo, porque había mensajes de tipo, te duró poco lo de Europa, ya no vas a volver, personas que eran cercanas a mí y que querían apoyarme y todo así, llegaban y me decían, no, ya no vas a volver a Europa, ya tienes que olvidarte. Y de cierta manera creo que hasta yo me cerré porque llegué a un punto de decir, no quiero volver a la bicicleta, o sea, ¿por qué pasa esto si lo he trabajado? Trabajé casi 8 años, entrené juiciosa, hice todo lo que tenía que hacer. ¿Por qué pasa precisamente en este momento que tengo la oportunidad de poder correr en Europa? Yo sabía que era un año tal vez difícil, duro, complicado por el ritmo de carrera que se maneja en Europa, por muchas situaciones, pero llegué a un punto de como bloquearme y decir, no quiero más de esto, ya no más, porque tanto sufrimiento y obviamente también ahí suma lo de mis padres. Mi papá, él también ya no quería que regrese. Soy la única hija mujer, tengo dos hermanos varones y claro, yo le entendía a mi papá porque él me decía, o sea, hija, esto está muy peligroso, mira lo que pasa, casi pierdes la vida, es muy difícil, es muy duro. Y como que de a poquito otra vez volví a como sentir ese cariño. Y también el tema de tener como compromisos ya escritos a principio de año. Yo siempre digo, bueno, después del accidente siempre digo que la vida es un abrir y cerrar de ojos. Se nos puede ir en un segundo, como se nos puede ir en días, horas o meses, pero me ha dejado una enseñanza bastante grande y si antes valoraba una cosa, ahora lo valoro mucho más porque hoy podemos estar y mañana no sabemos. Entonces, claro, cuando llegó la comunicación de la federación que tenía que estar presente en los Juegos Bolivarianos, prácticamente fue a un mes, faltaba un mes para viajar a los Juegos Bolivarianos. Yo hablaba, el equipo siempre fueron como muy conscientes con lo que había pasado, me tuvieron mucha paciencia para mi recuperación, hablaba con el técnico, con los jefes del equipo, ellos me decían, tranquila Miriam, recupérate bien, lo importante es que te recuperes porque no queremos que tengas una recaída después. Hablaba con el entrenador del equipo, Javier me decía, Miriam, esto es paso a paso, tranquila, y la paciencia que ellos me tuvieron también ayudó para que yo regrese y no esté tan preocupada de que, claro, si ya había gente que me decía, no, ya no te van a recibir, ya para qué vas a volver a Europa, eso es muy difícil, ya no vas a hacer la misma de antes, te va a costar el doble o el triple. Creo que mi familia fue ese pilar fundamental y la convocatoria a Juegos Bolivarianos fue como un pilarcito o una clave para decir, ah, Miriam, hay que afrontar esto, vamos a hacerlo lo mejor posible y gracias a Dios las cosas se dieron. Volví y no, yo digo que Miriam Núñez después del accidente es otra, la verdad que es otra. Se me ocurren, te quiero hacer dos preguntas y la va a todo el tema que nos has contado. La primera es, bueno, nosotros vemos quizás desde fuera, quizás nosotros vemos las lesiones o vemos una realidad que no es tal, una realidad muy chiquita. Eh, Después de todo lo que nos has contado, tú al final una lesión, todas las lesiones físicas van sanando y sabes que es un tiempo de recuperación, más o menos, pero después de todo durante ese proceso, me imagino que lo más complicado es recuperarte a nivel mental, a nivel de volver a tener esa confianza en ti misma, de volver a salir con la bicicleta, de volver a entrenar, etcétera. Me imagino que eso
vamos, yo te estaba escuchando, me está intentando poner en tu lugar y yo es que no sé si volvería a andar en bicicleta. Ya no Sí, digo sí, ni sí. competir. No, no, te entiendo porque el tema de asimilar, primero asimilar y luego volver a salir en bici en carretera. Pero tienes ya ese miedo de los carros. Yo hasta el día de hoy la verdad que tengo pánico, tengo susto. Hay muchas cosas que he tenido que trabajarlo ya con doctores, con médicos alados. Y claro, yo, el trabajo mental es lo que mejor he tenido durante estos prácticamente 8 meses que todavía aún sigo en recuperación, todavía no he salido por completo. Gracias a Dios el tema de la cabeza pues ya está totalmente bien. Sí tuvieron que hacerme puntos y todo, pero psicológicamente decir yo puedo hacerlo otra vez o estar segura de que no va a pasar o de que tengo que tener más cuidado fue un trabajo tanto con mi familia, con Washington Vargas acá en Ecuador, con Javier Sola. Yo le decía, Javi, o sea, no, le juro que no puedo, me da miedo, escucho un carro y tenía ganas de bajarme de la bicicleta y por último empujar la bici. O cuando íbamos en tema de empezar a bajar, veía un carro que estaba de lado o iba a salir y era un pánico. Ver un carro de frente mío era un pánico. Gracias a Dios, ahora ya no es tanto como al inicio, pero al inicio sufrí muchísimo, que yo lloraba y decía, no, no voy a poder. Recuerdo claramente que regresé a correr en Europa, ya había pasado un tiempo, corrí los Juegos Bolivarianos y el equipo me llamó. Yo obviamente ahí iba con un poco más de inseguridad, no fui como la primera vez que fui, o sea, viajé, sí tenía miedo y todo, pero esta vez era como el doble. La primera carrera que tuvimos, tenía una compañera en la habitación y recuerdo que yo lloraba porque decía, me da miedo bajar. O sea, y no ¿Te puedes sabía saber el cómo nombre de la decirle al compañera? director del equipo que me daba miedo bajar. Entonces, ella simplemente me decía, tranquila, llora todo lo que puedas. Mi Reya Benito, o sea, ese momento fue como un pilar fundamental para mí, porque yo a ella pues le lloré, le dije, no puedo, me da mucho susto, porque iba en el lote, pero cuando empezábamos a bajar, de la nada ya me veía al último y perdiendo rueda. Y yo decía, no puede ser posible. Y veía los carros y era peor. Entonces dije, no, a ver, hay que tranquilizar, temblaba muchísimo, obviamente sufría mucho porque si de por sí ya venía sufriendo de piernas, porque no traía un ritmo de carrera como pues ya usted conoce como es en Europa, se corre muy rápido, muy duro y ya venía sufriendo de piernas y aparte de eso sufría de la cabeza porque decía, Dios mío, no puede ser otra vez, pero Eh, lo logré. Mireia Benito era tu compañera de habitación. Sí, 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 y justo teníamos como teníamos masaje, recuperación. Y yo o sea, ya como que se daba cuenta, pero a mí me daba vergüenza decirle, a mí me daba como pena contarle lo que me estaba pasando. Entonces, yo le dije, ¿le puedo contar algo? ¿Le puedo decir algo? Y me dijo, sí, claro, con confianza, habla conmigo. Entonces, yo hablaba con ella y no, de la nada me fui a los lloros y le dije, no, no puedo. Entonces, ya me dio algunos consejos que, claro, me sirvió muchísimo y a la cual le agradezco mucho porque me ayudó para la siguiente etapa, ya fui mejor, ya me desenvolví de otra manera y pues literal ella era una líder dentro del equipo y la facilidad que ella, como a uno le tranquilizaba, a mí me ayudó muchísimo y me sirvió para hacer las demás carreras que teníamos con el equipo. Y luego la Vuelta a España, por desgracia, te tocó quizás hacer a ti ese trabajo. Ya vimos lo digo porque al final no fue no fue tan grave quizás la caída. Por eso digo la expresión de tortazo. Hace poco hablamos con ella también y usamos, pero como digo, tortazo entre comillas que se pegó la pobre en la Vuelta a España. Por desgracia, quizás te tocó hacer el trabajo a la inversa con ella. Sí, sí, o sea, digamos que después de esa, la primera carrera que no, creo que fue Pirinés, la que fui con el equipo, la verdad no recuerdo bien,
pero en Vuelta a España, claro, ella era nuestra líder y eh, al saber lo que le Ese, pasó, perdón que te corte, justo quería hacer, eres vuestra líder y ejerció de líder que al día siguiente de la caída yo era la última persona que esperaba encontrarme en la salida y estaba ahí y estaba para dar un bidón o sea, era la líder en la carretera, pero es que los líderes o las líderes en este caso se demuestran fuera también. sí, 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 sí. Yo con Mireya Benito tuve la fortuna también de hacer unas rodadas eh, fuera de carrera y fuera del equipo. Y es líder en todo sentido, líder en carrera, líder fuera de la carrera, porque yo decía, hay otras personas que pues tienen este tipo de caídas dentro de la bicicleta o dentro de una carrera y por lo general al otro día ya no les tenemos en el hotel o se van a sus casas a recuperarse o simplemente ya no están ahí con nosotros, pero ella se quedó toda la vuelta a España, todos los días nos daba un consejo a todas las chicas, nos decía cómo podemos desenvolvernos dentro de la carrera y literal ella es una líder, pero líder completa. Ya hablando de lo deportivo, hablando ya, vuelves a la competición, como dijimos antes, en junio, en Pirineos, creo que fue, me falló ahora Pirineos, creo que era tu vuelta, y analizando desde junio hasta este octubre que ha terminado la temporada, ¿cómo ha sido este primer año? Sobre todo, ya hemos hablado de esa vuelta a Ecuador, pero ¿cómo ha sido en Europa? A pesar de todo, ¿qué tal te has encontrado? ¿Qué sensaciones has tenido? ¿Cómo cómo ha sido este 2022? Bueno, la verdad que después de junio, sí, con el simplemente el tener el respaldo del equipo y tener la oportunidad de volver a Europa y correr las carreras que quedaban de, digamos que como que de la segunda temporada, para mí fue un alivio estar en las carreras que el equipo me dio la facilidad de estar. Y obviamente yo, la verdad, no pensé que iba a estar en la Vuelta a España. Lo dudé porque pues no había hecho la primera temporada con el equipo y yo iba a entender perfectamente de que el equipo no me iba a llevar a la Vuelta a España. Y después de las carreras que hice con ellos, que fue en Italia y en Francia, ellos tomaron una decisión donde yo podía estar en la Vuelta a España. Para mí fue una sorpresa, para mí fue algo que me llenó muchísima de confianza y dije, o sea, si Dios me puso una prueba el inicio de año, que la verdad fue una prueba bastante dura. Lo único que yo quería, honestamente, era terminar la vuelta. No, sabía que es muy duro, es muy difícil. Que si me pregunta que si la sufrí, claro que la sufrí, todos los días sufrí, pero llegar a ese punto de decir, yo puedo hacer más cosas, yo puedo mejorar y yo quiero volver a correr acá, para mí fue simplemente hecho de ya terminar esta vuelta a España, a mí me da un balance de que hay muchas cosas por mejorar y que yo lo puedo hacer. Y el equipo, pues yo agradecida con el equipo, la verdad, porque como te digo, o sea, desde un inicio me tuvieron paciencia, después de decir, Miriam, tranquilamente puedes venir, tienes fecha de regreso acá a España, a Europa, a correr las carreras que quedan, no te preocupes, porque yo me había cerrado tanto que en realidad yo pensé que el equipo ya no me iba a llamar, el equipo ya me iba a decir, Miriam, pues ya te dimos la oportunidad, lastimosamente ya lo del accidente y cosas así, pero no, no fue todo lo contrario. Volver a correr, estar en el Giro de la Toscana en Italia y estar ahí como adelante, ayudando a las compañeras, pasándoles bidones, dispuesta a lo que diga el director del equipo, eso me llena mucho porque a la final siempre he entendido que el ciclismo es un deporte donde uno trabaja como equipo y pues a la final el equipo es el que gana, independientemente de la corredora que quede en el podio o lo que sea, es como equipo que ganamos y para eso tenemos que trabajar mucho compañerismo. Entonces, yo volver a estar ahí y
ya tenía pavor a quedarme de lote, ir al carro, cargar caramañolas y regresar al pelotón. Pero todo eso lo aprendí este año, perdí ese miedo y sé que ahora con la nueva oportunidad que el equipo me dio, que voy a tener una facilidad de estar un año más en Europa corriendo, trataré Eso de te iba a hacer, preguntar, 2023. ¿Para sí, 2023 qué? yo renové contrato con el equipo y eso me tiene demasiado contenta, me tiene ansiosa ya de empezar una temporada ya. Y yo sé que, no, yo creo que ya después del accidente todo lo que venga es para mí gloria, la verdad. Eh, Te quiero hacer un test personal que siempre hacemos antes de, para conoceros, pero antes de ello, me has hablado antes de, hemos hablado antes del ciclismo ecuatoriano, me has hablado de Carapaz, Narváez, Caicedo. Quería preguntarte por Carapaz, que quizás es el gran exponente del ciclismo ecuatoriano, campeón olímpico, que está dando también esa gran visibilidad, ¿no? Después de la Vuelta a España que ha hecho. Eh, no sé si le conoces personalmente, eh, si hay Sí, ese trato entre ecuatorianos, digamos, eh, bien llamado clan de ecuatorianos en Europa. sí, le conozco en persona, digámoslo así. He tenido la oportunidad de salir en 2 ocasiones a pedalear con él. Pedalea muy duro. Después del accidente salí a pedalear con él. Entonces ya tenía más o menos algo de lo que iba a pasar en Europa después de mi regreso, pero lastimosamente como que no hemos podido tener como más acercamiento, como digamos vernos más en el tema de entrenamiento, porque él vive a la frontera con Colombia y yo vivo a 8 o 10 horas de donde vive él. Entonces, si le veo es cuando él está en la capital, en Quito, o de casualidad a veces él... Yo vivo al frente de un nevado, que es el Nevado Chimborazo, de mi casa hasta el nevado es en auto media hora y en bici de 3 horas a 4 horas que se puede subir hasta el nevado. Entonces, el año anterior él vino a hacer como una concentración, subió al nevado, tanto en bici, caminando. Cuando ha estado cerca de mí, yo he tratado de hablar con él o le escribo, cosas así, pero no así como un acercamiento porque pues él vive muy lejos de mí. No, te preguntan en especial por él porque es quizás no, es el máximo exponente del ciclismo ecuatoriano en este momento y bueno, pues también justo en este momento le da ese plus, ¿no? Preguntas rápidas para conocerte un poquito mejor. A nivel personal, si te tendría que decir con qué palabra te describes a ti misma, con qué palabra te defines. Fortaleza. Hmm. Eh, Te iba a preguntar, siempre suelo preguntar por el mejor y el peor momento de la bici. Me imagino que el peor es el atropello este año, el accidente, pero ahora vamos a sonreír, el mejor. El mejor haber tomado partida en la Vuelta a España, haber estado en una de las tres grandes. Eh, Llegados, siempre os pregunto, siempre digo vuestro lugar de nacimiento, pero es que no me atrevo a pronunciarlo. No quiero pronunciarlo mal. Tu pueblo. Eh, bueno, yo nací en el campo y el campo, o sea, donde hasta ahorita viven mis abuelitos, es el Progreso o Urbina, a las faldas del Nevado Chimborazo. Es que lo había leído, pero no quería pronunciarlo mal. Te lo juro, lo había leído, lo tengo apuntado, pero no quería pronunciarlo mal. No, pero no pasa nada, tranquilo. ¿Cómo se pronunciaba? El Progreso, Urbina o a las faldas del Chimborazo, cualquiera de las tres. Me quedo con el progreso. Yo lo que había leído era Urpina. Y por eso ya digo, no quería meter la pata. ¿Cómo nace la afición de una niña del progreso por esto de la bici? Es un poco raro, la verdad que es un poco raro porque desde niña, pues en el campo, yo creo que a nivel mundial en el campo, pues lo primero que a uno como niña o nuestros padres nos enseñan es ayudar a cultivar lo que nosotros sembramos en el campo.
Agradezco mucho que a los 12 años mi papá nos sacó del campo a la ciudad. Yo tenía 12 años, ya casi yendo a cumplir 13 años. Mi papá consiguió un trabajo en la ciudad, en Riobamba, y él nos llevó a mis hermanos y a mi mamá a vivir en la ciudad. Claro, fue un cambio totalmente drástico para nosotros porque pues tanto carro y que por lo general en el campo no tenemos que esperar o no tenemos que estar mirando los autos. Yo me acuerdo que a los 3 meses de estar viviendo ya en la ciudad, ya me había atropellado un carro de niña porque pasaba corriendo las calles sin mirar los autos. Al cumplir los 13, mi hermano mayor, él hacía bici, él estaba dentro de una federación de ahí de la ciudad y él hacía bicicleta y un día, un fin de semana, si no estoy mal, fue un domingo, que él me llevó a verle correr. Hacían como que bicicleta y luego se bajaban y corrían. Y había otra persona que hacía piscina. Entonces, pero mi hermano hacía las tres cosas. Él no sabía nadar muy bien, pero ahí se defendía en lo que podía. Entonces, sacaron como una que decían quiénes de los que están fuera de la asociación o de la federación quieren correr. Entonces, mi hermano me dice, ñaña, corre. Y yo, no, estás loco, si ni siquiera sabía manejar la bicicleta de carrera, porque ya eran bicicletas como la de hoy en día, pero recuerdo tanto que el cambio de las bicis la traía en el cuadro. Entonces yo no tenía idea cómo manejar, no entendía por qué el volante de la bicicleta era como un cachito, no entendía nada y mi hermano decía, no, te voy a dejar en un solo piñón y tú solo pedaleas. Por suerte no había subida, era un plan falso, Ya. algo así, y corrí, me prestaron unas zapatillas que era el doble de grande de lo que yo utilizo y no sé, pero gané, me fue muy bien, gané, no me acuerdo bien qué fue lo que fue de premio, pero yo llegué a la casa, le conté a mis papás, obviamente mi papá al principio él no quería, él me decía, el ciclismo no, porque es peligroso, es solo para los hombres, y como una niña va a estar ahí. Recuerdo que en ese momento donde estaba mi hermano, solo había hombres, no había ninguna mujer practicando ciclismo en ese momento, y mi papá no quería, entonces yo como que le decía a mi hermano que me ayude, el entrenador que estaba en ese momento, que es Jorge Mosquera, con el cual yo empecé, le agradezco también mucho a él porque él fue y habló con mi papá y dijo, para que no esté en la casa, para que no ande así fuera de la casa, mejor póngale a hacer deporte. Y claro, al inicio yo lo vi así, lo vi como un momento de no estar en la casa después del colegio, porque yo llegaba del colegio y toda la tarde ya en la casa y por no estar en la casa, yo lo miraba así. Y después, cuando ya llegué a la categoría juvenil, recuerdo tanto que fueron unos juegos nacionales acá en Ecuador, donde por cada medalla de oro nos daban dinero económico. Y mi familia, pues mis papás necesitaban para poder pagar la renta, para muchas cosas necesitábamos dinero. Y ese año conseguí 5 medallas de oro y una de plata, que la verdad el dinero que me ayudó ese momento, ayudó para salir de muchas cosas a mis papás, a mi familia en general, y desde ahí ya lo empecé a ver de otra manera. Iba a las carreras, pero iba a las carreras con esa intención de llevar algo a la casa, de no llegar vacía, de poder llevar con qué construir, poder ayudar tanto a mi papá como a mi mamá, de que ellos no se preocupen tanto en el tema económico. Y de a poquito me fui como que metiendo más y más. Cuando ya llegué a la categoría juvenil y luego de pasar de la juvenil a la élite, fue un trabajo bastante duro porque no pude entrar a la universidad porque me salió una carrera que a mí la verdad no me gusta. Entonces ahí tuve otro como inconveniente con mi papá. No pelea porque, claro, él obviamente quería que yo estudie la universidad, que haga la universidad, pero no teníamos tampoco recursos para cubrir el tema de la universidad. Aparte, la carrera que a mí me tocaba como acá en Ecuador se da una prueba y de acuerdo a la prueba, el número de porcentaje que usted se saque,
le asignan una carrera. Entonces, a mí me tocaba ir a vivir en otra provincia, arrendar, dónde vivir, era más costoso. Entonces, no, tampoco teníamos esa comodidad de poder decir, bueno, yo tengo el dinero, voy y estudio. No, no se podía. Entonces, cuando ya pasé a la categoría élite, antes no había la categoría sub-23, antes era directo juvenil y de una saltaba a la categoría élite. Ahora ya hay hasta la categoría sub-23, que creo que ayuda muchísimo porque no es como un cambio tan drástico. Ayuda a ir un proceso y de alguna manera progresar año tras año. Pero lastimosamente a mí no me tocó la categoría sub-23, sino de por sí la categoría Y élite. ahora nos estamos saltando. Tenemos los sub-23, pero nos estamos saltando. Cada vez subimos tanto a los ciclistas como a las ciclistas cada vez más jóvenes. Sí, 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 sí. O sea, yo a veces cuando me preguntan, yo digo, la verdad, a mí me hubiese encantado muchísimo que a mis 24 o 25 años poder tener esa oportunidad que hoy en día lo tengo de estar en Europa. Pero no me creo tampoco tan vieja, pero creo que llegué en el momento ideal, en el momento justo. Eh, Creo que es muy difícil llegar a Europa y más asimilar todo lo que conlleva estar allá. Entonces, de hecho, después del accidente, una persona se acercó y me dijo, Miriam, Europa no es para todo el mundo, así que no me voy a extrañar si te regresas a los 3 meses. Entonces yo digo, la vida me ha puesto retos tras retos que yo los asumo. Y muchas veces digo, Dios pone retos a sus mejores guerreros. Y yo me considero y creo que soy una de sus guerreras que me manda retos y retos y retos, que digo, Dios, ya, por favor, cálmate. Oye, y ya que te pones retos tan grandes y que eres una de las mejores guerreras, y la verdad es que es cierto, Muchas gracias. em, ¿dónde está tu sueño? ¿Dónde colocarías tu techo tirando más de sueño, de lo que te gustaría lograr? Más que porque sí, ahora tu segundo año en Europa puedes decir, vale, mi techo puede estar, eh, me lo invento, podium en la Vuelta a España, por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero tirando más de lo que te gustaría cuando te retires, decir, he logrado tal cosa. Ya. En este momento, como en el tema deportivo, la verdad me gustaría pelear el cupo olímpico que hay el año que viene. Exactamente no sé en dónde, pero sé que es el campeonato panamericano y la verdad me gustaría pelear ese cupo olímpico, estar en unas olimpiadas y la verdad que siempre he dicho y siempre me gustaría y he soñado poder estar en un Giro de Italia, en un Giro rosa de femenina. Entonces lo voy a seguir trabajando, lo voy a seguir alimentando, que yo sé que las cosas llegan cuando tienen que llegar y como le dije, o sea, después del accidente yo he cambiado muchísimo, mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas han cambiado, porque literal, yo llegué a una clínica ya sin signos vitales y si estoy acá es porque Dios todavía me dijo, Miriam, hay muchas cosas que hacer, acá todavía no te necesito, siga haciendo su trabajo en la vida y acá estoy, acá estoy. Eh, Ahora usted me ve y yo sonrío, río y todo, pero en 5 meses atrás lo único que hacía era llorar, me hacían entrevistas y lloraba muchísimo y yo decía, no, o sea, ¿por qué? Pero era algo ya, de por sí yo sí soy llorona, pero he aprendido a vivir con lo que me pasó. Digo que las cosas pasan por algo y lo he tomado como un descanso forzado. Trato de recordar ese momento tan duro de mi vida con algo de que me va a ayudar a progresar y me va a ayudar a madurar tanto en lo personal como en lo deportivo. Voy a programar contigo 2 entrevistas. Me lo vas a firmar seguro. 2023, hablamos después de que debutes en el Giro. Y Sí, sí, 2024, hablamos después de París, de los Juegos Dios Olímpicos. quiera que sí, Dios quiera que sí. Ese es el objetivo, ese es el sueño y para ello lo estoy trabajando, estoy juiciosa en todo lo que me digan los entrenadores, el equipo y no sé, yo soy una persona que me gusta ser agradecida porque literal después del accidente, como yo digo, en la vida tenemos
muchos conocidos y muchos amigos, pero en realidad en donde vemos a esas personas que en realidad están con nosotros es en los momentos más duros y en los momentos más difíciles. Cuando yo tuve el accidente, fueron contadas las personas que estuvieron conmigo y me dieron ese apoyo y esa fortaleza mental para poder volver y estar ahí. Dentro de ese círculo está el equipo que en primera se arriesgaron a darme la oportunidad de ir a correr allá. Después me tuvieron toda la paciencia del mundo y ahora pues me dieron otra facilidad de poder hacer una temporada completa en Europa, que la verdad que lo deseo mucho y anhelo mucho hacer buenas carreras con el equipo. Mira, esto es muy fácil. Aquí tenemos, este es el bidón de Anaki Senhofer, que es el dorado, campeón olímpico. A partir de julio del año que viene, no, el siguiente, esperamos el tuyo, ¿eh? Ok, ahí lo tendrá. Ya por último, para terminar, en toda esta trayectoria, en todo esto, toda tu vida deportiva que nos has contado, ¿quién es tu ídolo? ¿O quién ha sido tu ídolo? ¿O tu referente? Bueno, yo hace como más o menos unos 4 años empecé en el tema del ciclismo de montaña, a hacer también ruta y montaña a la vez. Entonces, yo admiro muchísimo a Paulina Ferranti. Ferran Prebot. Sí, yo admiro a esa mujer, la verdad que es mi ídola, en algún momento me gustaría conocerla, solo con el simple hecho de tenerla ya así a mi lado, poderla ver de lejos, para mí sería, no sé, un sueño cumplido. Admiro muchísimo la capacidad, la fuerza que ella tiene, a pesar de que ella también ha tenido sus accidentes dentro de la bicicleta, pero la fortaleza mental como ella adquiere todas las carreras, no sé, admiro muchísimo a ella. Miriam Núñez, ciclista ecuatoriana del equipo Masi Tactic. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias por estar con nosotros y la verdad es que nos quedaríamos charlando contigo durante horas porque da gusto escucharte y sobre todo da gusto escuchar y haces valorar muchas cosas que no valoramos después de escucharte y después de alguien que lo ha pasado mal, porque han sido momentos muy complicados, pero que ahora, como decías tú, eres una de las mejores guerreras y ahora sí que vienen batallas eh, para las que queremos contarlas, ¿no? Y para cosas bonitas, que seguro que 2023 va a venir con muchas cosas chulas y bonitas. Lo dicho, de verdad, muchísimas gracias y que es un placer escucharte. No, Adrián, la verdad, muchas gracias a ti, gracias por esta entrevista y es muy bonito también escuchar de tu parte que no te aburrí, que está entretenido y como Yo tú me lo dices, quedaría ahora. estaríamos aquí toda la noche. Acá, bueno, ya está oscureciendo en Ecuador, allá ya creo que es medianoche. Y no, más bien le agradezco de todo corazón, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por estar pendiente de mi carrera deportiva y gracias por estar pendiente del ciclismo de Ecuador y gracias por también darle esa oportunidad de que las mujeres ciclistas también demos nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver a nuestro mundo como es, a diferente del masculino. Muchas gracias. Nos vemos en la vuelta a España, esperamos, y si no es un poquito antes. Listo, un gusto y muchas gracias por todo.